Hoy 11 de diciembre, en el Santoral y en el Martirologio de la Iglesia Católica aparecen unos santos, y entre ellos un santo llamado San Dámaso, que fue papa en la segunda mitad del siglo IV, del 366 al 384. Es decir, reinó como papa durante 18 años. San Dámaso nació en España, pero vivió casi toda su vida en Italia, en Roma. No fue fácil para nada la elección de Dámaso como papa, porque si bien la mayoría lo aceptó como tal, lo eligió, lo votó, lo apoyó, había un grupo que no lo quería, que tenían otro candidato para que fuera papa. Este candidato se llamó Ursino. Es más, este grupo que no aceptó a Dámaso como papa y que consagró a este Ursino, lo consagró falsamente como papa, y por eso quedó constituido como un antipapa. Este grupo, intentó colocar en la silla de Pedro a Ursino, y para eso incluso recurrieron a la violencia. Murió gente, mataron gente en ese intento por colocar en el trono de Pedro a este antipapa. La lucha de poder en esa época, por lo que vemos, era muy fuerte. A veces pasa en la iglesia y en todos los ámbitos que hay, vemos lamentablemente esas luchas intestinas, esas luchas internas de poder. En esa época no fue la excepción. Pero el papa legítimo fue Dámaso, que además gozó del beneplácito o del apoyo del emperador. El emperador además mandó expulsar, desterrar a este otro grupo que no quería que Dámaso fuese el papa. Desterrados estos hombres, el problema o la revuelta se mitigó bastante. Igual siguieron calumniándolo, lo acusaron de adúltero a Dámaso, pero luego se comprobó que todo eso era falso. Y además, repito, el mismo Dámaso tenía el apoyo del emperador, muy importante en esos tiempos. San Dámaso gobernó con brazo firme. No le tembló el pulso cuando tuvo que deponer obispos, echar obispos, porque resulta que en esa época algunos obispos se hicieron arrianos. Había una herejía muy fuerte, cristiana, la herejía, que era el arrianismo, fundada por un tal Arrio. Este Arrio decía que Cristo era más que un hombre, lo cual es verdad, pero decía que era menos que Dios, que no era Dios. Que Cristo no tenía la misma naturaleza que el Padre, o sea que no era Dios. Y allí consistió el error de esta herejía. Muchos cristianos confundidos, entre ellos también obispos,
abrazaron este error, esta herejía, el arrianismo. Con lo cual Dámaso, tuvo que actuar en consecuencia y deponer a algunos de estos obispos herejes. Luchó Dámaso por lograr la unidad en la iglesia, unidad en la fe, unidad en la doctrina. Luchó Dámaso durante su pontificado para que esa unidad estuviera cimentada sobre la roca de Pedro, es decir, sobre el Papa. En ese deseo por luchar contra los errores, contra las herejías y mantener la unidad en la iglesia, especialmente, repito, contra los arrianos, en ese deseo Dámaso organizó un concilio ecuménico, organizó sínodos diversos. Otra característica de San Dámaso y de su pontificado fue que él mandó traducir la Biblia a la lengua común de esa época en el Imperio Romano, que era la lengua latina, el latín. Él le pidió a San Jerónimo, quien además había sido secretario privado del Papa Dámaso, le pidió este trabajo, enorme trabajo de traducir la Biblia, la palabra de Dios, de la lengua original, el hebreo y el griego, al latín, hacer una traducción latina accesible a todos, es decir, a los que en ese momento hablaban en latín, que eran todos en el Imperio Romano, o casi todos. Bueno, así fue, se hizo esta traducción, se le llamó la Vulgata Latina, justamente porque esa traducción de la Biblia estaba destinada al pueblo, que se le decía el vulgo. Con lo cual lo vemos a San Dámaso preocupado por la fe del pueblo, para que el pueblo conozca la palabra de Dios. Ya en esa época la iglesia no era perseguida por los emperadores. Las persecuciones cesaron en el año 313, o sea, algunas décadas antes. Ya en esa época, en la segunda mitad del siglo IV, la iglesia gozaba de libertad religiosa, libertad de culto, libertad de expresión. Se podía predicar públicamente la fe, celebrarla, vivirla. San Dámaso, aprovechando esta libertad que gozaba la iglesia en esa época, es que se propuso poner en valor, mejorar o reformar, poner en valor elementos sagrados, lugares sagrados de la cristiandad, santuarios, lugares santos, catacumbas, tumbas de los santos, tumbas de los mártires. Bueno, elementos así, históricos, importantes de la cristiandad, lugares. Ahora que la iglesia gozaba de libertad y estos lugares habían sido un poco abandonados en época de persecución, entonces, San Dámaso puso en valor muchos de estos
lugares santos. Especial amor o cariño tenía San Dámaso por la tumba de los mártires y por los mártires. De hecho, él murió, fue enterrado, colocado en una catacumba, la catacumba de San Calixto, que quizás son las catacumbas más importantes que hay en Roma, kilómetros bajo tierra de pasillos en donde se encuentran las tumbas de muchos cristianos de los primeros siglos, y santos y mártires. Bueno, ahí fue colocado, en esas catacumbas de San Calixto, el Papa San Dámaso. Y pidió, fíjense ustedes, la humildad, pidió ser colocado lejos de los mártires, porque él dijo, no quería turbar la paz de los mártires, no era digno de estar cerca de la tumba de los mártires. Bueno, se cumplió con su deseo, con su voluntad, y fue sepultado así, de esa manera. Luego su cuerpo fue trasladado a otra iglesia, llamada la iglesia de San Lorenzo. Le pedimos al Señor, por medio de este santo, que también nosotros podamos, ser buenos cristianos, firmes en la fe como lo fue este hombre, que podamos amar la palabra de Dios y tener también ese amor, ese cariño por los santos, por los mártires, por los lugares santos de nuestra fe. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Dámaso, Papa, ruega por nosotros.